Este es mi deseo, conocer tu corazón. Mi mayor deleite es prepararte un altar. Muy buenos días a todos mis queridos hermanos. Ya estamos de regreso nuevamente para meditar juntos la palabra de Dios. Queremos felicitarte por tu perseverancia, por permanecer meditando la palabra de Dios. Quiero darte un consejo: nunca te apartes de meditar las escrituras. Ello bendice nuestra vida espiritual, nos fortalece, nos hace hacer cada día más fuertes, y cuando vienen esas crisis, esas tempestades, bueno, te puedes mantener firme porque estás nutrido de la palabra de Dios. Eso es lo que nos enseñó nuestro amado Maestro, el Señor Jesús, ahí en Mateo capítulo 7, donde habla de la parábola de los cimientos. Y si tú estás meditando a diario la palabra de Dios, pues tu vida va a estar cimentada sobre la roca. Y bueno, ya estamos en el día número 3 con el título Los 10 mandamientos. Y hoy corresponde el capítulo número 18, versos del 21 al 32 del libro de Números. Vamos a leerlo con mucha atención. Dice así: Y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión para que no lleven pecado por el cual mueran. Mas las mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión, y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vuestros descendientes, y no poseerán heredar entre los hijos de Israel. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho: entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Y habló Jehová a Moisés diciendo: así hablarás a los levitas y dirás: cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos una ofrenda mecida a Jehová, el diezmo de los diezmos. Y se os contará como ofrenda, como grano de la era y como producto del lagar. Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel, y diréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. De todos los vuestros dones ofreceréis toda ofrenda a Jehová, de todo lo mejor de ellos ofreceréis la porción que ha de ser consagrada. Y les dirás: cuando ofreceréis lo mejor de ellos, será contado a los levitas como producto de la era y como producto del lagar, y lo comeréis en cualquier lugar, vosotros y vuestras familias, pues es vuestra remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión. Y no llevaréis pecado por ello, cuando hubiereis ofrecido la mejor parte de él, y no contaminaréis las cosas santas de los hijos de Israel, y no moriréis. Y ahora sí, damos paso a la meditación. Y bueno, podemos ver que aquí aquellos que se dedicaban a tiempo completo a la obra del Señor, ellos tenían una retribución financiera. Y la verdad que hoy en nuestros días, y yo pienso que ha sido un tema de siempre, ha causado un conflicto, que esto suceda, que un siervo de Dios tenga que recibir una retribución financiera. A muchas personas les causa un conflicto, a lo mejor desearían o tienen la idea de que un siervo de Dios pues tiene que vivir de la manera más pobre que se pueda uno imaginar. Pero la verdad y la realidad es que no es así, ni tampoco lo contrario, de que deba de vivir entre lujos, con carros del año, con ropa de marca y cosas como esas. También ese es el otro extremo. La palabra de Dios nos ayuda a tener
el equilibrio que nosotros necesitamos. Y bueno, la verdad es que el trabajo del pastorado, de predicar la palabra, también es un trabajo el cual debe de ser remunerado, porque un pastor no solamente se para en día domingo y predica y ya eso es todo. La verdad es que implica un trabajo muchísimo más de lo que cualquiera de nosotros pudiera imaginar. Solo aquellos que están muy cerca de un siervo de Dios pueden ver solamente una parte de todo el trabajo que esto implica. Y bueno, Pablo le dice a Timoteo, inspirado por el Espíritu Santo, ahí en su primera carta, en el capítulo 5 verso 17 dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Ahora, bueno, también quiero contarte la otra parte. eh, es verdad que hay personas que están en el ministerio con motivaciones incorrectas, como lo vimos en la meditación pasada. Y Pablo también le da una instrucción específica respecto de esto, de tener cuidado de algunos signos de alerta para darnos cuenta de quién no es un verdadero siervo de Dios y está solamente ahí por una situación financiera, por una situación de conveniencia y no porque ame la obra de Dios. Y dice en su segunda carta a Timoteo capítulo 3 verso 1 dice, también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios. En el versículo 5, por motivo del tiempo, me salto algunos versículos, pero podrías leer bien todo este capítulo y habla acerca de eso. Dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Pablo ya le estaba advirtiendo a Timoteo y a la misma vez que lo transmitiera a la iglesia de cuidarse de este tipo de personas, que lo único que les interesa no es la iglesia, no es las almas, sino les interesa los bienes materiales, lo que ellos puedan recibir. Y yo puedo, no, y tú y yo podemos darnos cuenta que se puede ver claramente evidente entre un siervo de Dios y uno que no lo es. Desafortunadamente, muchas personas están cayendo en engaños de personas que se hacen pasar por siervos de Dios, pero que en realidad son lobos vestidos de ovejas, como lo mencionó el Señor Jesús. ¿Y quiénes son esas personas que son engañadas? Pues aquellas que no escudriñan la palabra de Dios, que no estudian, que no le dan tiempo a la lectura de la palabra de Dios. Esas personas terminarán engañadas porque no tienen el conocimiento necesario para poder filtrar todo aquello que alguien dice. Luego podemos ver en el versículo número 26, dice lo siguiente, así hablarás a los levitas y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos, vosotros presentaréis el diezmo de los diezmos. ¿Qué quiere decir? Que bueno, también el siervo de Dios debe de ser un ejemplo en ofrendar a Dios, no solamente en cosas materiales, aunque las incluyen, pero tiene que ser el primero, tiene que ser un ejemplo en el trabajo, en el ofrecer al Señor, en ser un adorador. Pablo decía en una de sus cartas, él decía, miren mis manos, con ellas he trabajado y así mismo les he dado ejemplo de cómo servir al Señor. La verdad es que en el apóstol Pablo hubo algunos periodos que él tuvo que trabajar para sus propias necesidades. Pablo, yo estoy seguro que Pablo no era un hombre que tenía sus manos delicadas, sino que tenía sus manos que de verdad él era un hombre de trabajo.
Te vuelvo a repetir, hubo periodos, episodios en su vida, en su ministerio, donde él tuvo que hacer dos cosas a la vez. Trabajar porque no le quería hacer una carga a la iglesia. Había iglesias que estaban comenzando y no les quería hacer gravosos. Y así debe de ser un siervo de Dios, con tal que la obra del Señor avance. Eh, Él dice, por ejemplo, en Filipenses, él dice, no dice que él debería de estar acostumbrado a lujos y esto. Él en el capítulo 4 dice, yo sé vivir en escasez y sé vivir en abundancia. Y el siervo de Dios no debería de pensar, como yo soy un siervo de Dios, yo debo de tener lo mejor y cosas que a veces uno se hace ideas. La verdad es que no debemos de ser ejemplo a la grey del Señor. Nos vemos mañana con una nueva meditación y que el Señor te bendiga grande y abundantemente. Enciende el fuego, la ofrenda. Hay leña, no se apagará. Enciende el fuego.